Dios les bendiga. Qué gusto saludarles a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer un pasaje de la palabra de Dios que está en el libro del profeta Isaías, el capítulo 40, el versículo 27. Dice así la palabra de Dios: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué pasaje de la Biblia tan hermoso para nosotros los seres humanos, descubrir que en Dios podemos tener nuevas fuerzas. El título de esta reflexión es el siguiente: Consolados por Dios. La incomparable gracia de Dios que renueva al ser humano y en momentos de desaliento le infunde consuelo y poder para afrontar cualquier situación. La primera división que quiero extraer del texto es el dolor de un pueblo. En el versículo 27 dice de la siguiente manera: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Era lo que el pueblo de Israel pensaba en el cautiverio en que se encontraban, en una experiencia muy difícil de estar muchos años y de vivir condiciones muy lamentables. Y ellos pensaban y decían esto: mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No será esta la experiencia que usted ha vivido o está viviendo producto de algún dolor o alguna situación que usted está o ha experimentado y que llega a creer que Dios se ha olvidado de usted? Esa es una experiencia que nosotros los humanos, de una o de otra manera, llegamos a experimentar en nuestra vida. El dolor es una situación muy fuerte que todos nosotros los humanos lo vivimos y lo experimentamos en muchas circunstancias de nuestra vida, pues es algo inherente de todos nosotros los humanos frente a circunstancias o situaciones que nos afectan o nos golpean la vida. Esta semana, el día martes, fui informado de una hermana en los Estados Unidos que fue contagiada por el coronavirus. El día miércoles, en mi reflexión, en mi devocional, estaba orando, meditando y mirando la palabra y se me vino a mi mente la hermana y llamé al teléfono que tengo registrado en mi celular a ver quién me iba a contestar, y me contestó ella. En una situación muy lamentable, muy dolorosa. Expresaba su dolor, su angustia, que no podía ni hablar, una situación muy difícil. Pues yo nunca había tenido la experiencia de hablar con alguien que estuviese afectado por una condición de estas, que en este momento es muy complicada y que a todos nosotros, de una o de otra manera, a los seres humanos nos puede golpear. Ella me expresaba pues que a comienzos de la semana había ido al hospital y que luego la atendieron y la mandaron a la casa, producto de la congestión que hay en las clínicas, pero que en esas condiciones que se encontraba le habían dicho que si ella seguía así tenía que ir a la clínica para ser hospitalizada. En medio de esta situación vi la necesidad de orar por nuestra hermana. Oré por ella y le dije que tomáramos del recurso de nuestro Dios que da nuevas fuerzas, que la iglesia
tiene recursos espirituales para la vida de ella, para fortalecerla, para consolarla e intervenir poderosamente en su vida. Oré por la hermana y agradeció mucho a la iglesia por este aporte para ella. Como a las 6 de la tarde, el día miércoles, me llamó y ya en una condición mucho más agradable, muy contenta por la experiencia que había vivido, y luego me alegró muchísimo saber que en el culto noté que estaba escribiendo, mostrando que estaba en los Estados Unidos y hablaba desde el lugar donde se encontraba. El día jueves la llamé para ver cómo continuaba y está en este proceso, y seguimos orando a Dios, pidiendo la intervención de Dios para la vida de ella. Hermanos, una situación de estas, una crisis que estamos viviendo en Colombia y en el mundo, es una situación muy difícil donde hablar de este tema es hablar casi de sinónimo de la muerte, donde todos en esta hora pues estamos como cuidándonos para no ser contagiados. Mis hermanos, en una crisis que se está viviendo, por todo esto que se están sumando una y otra cosa, se suma el desempleo, se suma el hambre, se suma el desespero de una familia, de ver que se agotan los alimentos. Todo esto, lo que está dejando ver o que está desnudando definitivamente es también lo que está en el interior de la vida de todos nosotros. Lo que está en nuestro interior, producto de nuestra condición y nuestra forma de vivir. Los seres humanos han refugiado, han colocado sus expectativas en ciertas condiciones de la vida, y ante situaciones que golpean la estructura humana, se revela lo que realmente está en el interior del hombre. Así que frente a una condición de estas se deja ver que cuando uno está centrado en sí mismo, no hay forma de trascender. Y cualquier situación golpea muchísimo. Definitivamente lo que hemos aprendido en la iglesia es que las relaciones saludables son la base del sentido de la vida. Que el pecado por excelencia es atentar contra nuestra relación con Dios y la relación con los demás. Todo esto nos deja ver que es necesario garantizar la relación con Dios. Que garantizar la relación con Dios es garantizar la vida. Así tengamos que enfrentar lo que sea y aún la misma muerte. Por eso necesitamos de Él para poder experimentar lo que dice allí la palabra de nuestro Dios, que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Él, es en Él, gloria a Dios. Contrario a una situación de estas, encontramos que hay dolor, cansancio, hay desespero en la humanidad, mucho desespero en la humanidad. Eso sucede aún con gente en las mismas iglesias y aún en nuestro medio, no solamente por una situación de la que vivimos, sino porque no se experimenta el recurso poderoso que Dios quiere obrar en la vida de los seres humanos. Es una riqueza, es toda una riqueza. Jesús ya lo había expresado: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que se deja ver que hay una posibilidad maravillosa para el ser humano para enriquecer su vida en medio de cualquier situación. Frente a todas estas situaciones, observemos la segunda idea. Dios es vigente para consolar y dar fuerza a todo ser humano. En el versículo 1 y versículo 2 y 3 de este capítulo dice así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
preparad camino a Jehová. Es un texto ideal, donde nos confirma que Dios es vigente para consolar y para dar fuerza a los seres humanos. Por encima de nuestros errores, por encima de nuestras limitaciones, es entender que somos muy valiosos para nuestro Dios. Pues la palabra nos deja ver cómo Dios nos busca para que nos relacionemos. Pero nosotros nos escondemos y preferimos la muerte o preferimos destruirnos la vida, dañarnos la vida o buscar otras alternativas que definitivamente cuando las buscamos descubrimos que no son la solución. En el texto Dios deja ver que en medio de los errores de nosotros nos busca para perdonar, consolar y reorientar la vida. Es la oportunidad que tenemos para replantear la vida, para enriquecer nuestra vida de los recursos espirituales. Que en medio de un sentimiento de frustración e impotencia, que podamos nosotros llegar a pensar o hemos llegado a pensar lo que dice el versículo 27 en la parte B. Y en la parte B, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. En medio de una situación difícil llegamos a pensar eso. Contrario a esto, la palabra de Dios nos enseña que nos hace una presentación genial, extraordinaria de nuestro Dios. Y en la presentación que hace de nuestro Dios nos dice, vean, contrario a lo que usted piensa, si usted cree que yo lo he olvidado, le voy a mostrar unos detalles de la presentación de Dios. Y dice, el Dios eterno es Jehová. ¿Por qué lo hace? Porque está contrastando con los dioses de los babilónicos. Y les está diciendo al pueblo, el Dios nuestro es un Dios eterno. El Dios verdadero es un Dios poderoso, es eterno. Además, en esa carta de presentación dice, es que el Dios nuestro es el creador de los confines de la tierra. Además agrega y dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Qué deja ver esto? Deja ver que definitivamente nuestro Dios no se cansa, que Él está presto y que no nos olvida. Frente a todo esto, ¿qué se puede afirmar? Es que Dios siempre nos quiere ayudar. Y la forma como el texto expresa es así. Él da fuerzas al cansado. Si estás muy cansado por cualquier situación, pero si usted abre su corazón y se consagra a Dios, usted experimenta nuevas fuerzas. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La virtud de esperar en Dios es una maravilla. Hace una comparación diciendo, los muchachos se cansan. Como diciendo, los más fuertes humanamente se cansan. Los que buscan las seguridades de la perspectiva humana, llega el momento donde se sienten impotentes descubriendo que no les sirvió esa seguridad que han buscado. Pero los que esperan en el Señor tienen acceso a los poderosos recursos de nuestro Dios. ¡Qué bendición contar con el Dios que tenemos! Los que esperan a Jehová, por lo tanto, tendrán nuevas fuerzas. Es como potencializar la vida. Es ir más allá de nuestra capacidad, más allá de nuestros recursos, más allá de nuestra destreza, de nuestra habilidad. Es definitivamente trascender, es construir algo muy alto donde la adversidad no podrá llegar. Esa es la invitación y por eso luego dice de una forma genial, usando esta comparación, levanta alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Refleja que la transformación espiritual de las personas que esperan en el Señor.
Es algo muy especial que Dios nos invita para que nosotros tengamos muy presente y nosotros podamos descubrir que necesitamos a nuestro Dios, que necesitamos depender absolutamente de Él, que dejemos de estar buscando otras alternativas, que dejemos de estar pensando que en mis cosas a nivel particular o personal yo puedo hacerlas, puedo lograrlas. Además, es descubrir que en medio de la situación que se esté viviendo, pongamos la mirada en nuestro Dios y que nuestro Dios está presto para escucharnos. Conclusión de esta reflexión es decirle a todos: no todo está perdido. Llegó la hora de la salvación. Llegó la hora de experimentar el recurso poderoso de Dios. Llegó la hora de vivir el nivel espiritual que se debe de vivir, superando aquella situación religiosa, limitante, que al último se produce es un cansancio porque se ve que se vuelve intrascendente, que así percibo que muchas personas dentro de nuestro territorio se encuentra gente que no trasciende, gente que no experimenta esto, y entonces la vida los agobia. Llegó el momento para la iglesia. Llegó el momento para la iglesia para que entendamos que Dios nos está llamando para que seamos instrumentos de Él, para consolar al mundo, para dar fuerzas espirituales, para que las personas puedan encontrar caminos de trascendencia para una vida realizada y plena en Dios. Iglesia de Dios, le invito a que se viva esto, a que nos unamos para vivir esta experiencia espiritual y que en medio de cualquier estrechez podamos ver la gloria de nuestro Dios revelada en nuestra vida y que nosotros desde nuestra experiencia espiritual le podamos transmitir, compartir a la gente que conocemos. Que aprovechemos en esta hora, aprovechemos los medios virtuales, la tecnología, y que podamos hacer un evangelismo virtual, compartiendo de nuestro Dios, tocando a la gente desde nuestra experiencia, contándole a la gente lo que se está predicando, conectando a nuestros conocidos con el recurso de nuestro Dios. Es la hora, es el momento, y Dios nos hace una demanda como iglesia de Dios para que nosotros reaccionemos, para que seamos diferentes, para que mostremos que somos una alternativa, pero por favor vivamos esto, que esto se viva y no solamente estemos escuchando el miércoles, escuchando el viernes, escuchando el sábado, escuchando los pastores todos los días, pero no viviendo una condición de estas, escuchando, pero que nuestra vida se nos vaya frente a situaciones difíciles y que nosotros no podamos crecer. Es el llamado, pueblo de Dios. Es el llamado a vivir esto. No solamente a estar allí, sino a vivirlo y a transmitirlo. Quiero orar en este momento por la iglesia. Orar por todos nosotros. Que Dios obre en nuestras vidas y que se cumpla lo que dice allí. Pero los que esperan a Jehová, podríamos decir ahí, serán consolados y sus fuerzas serán renovadas, vivirán experiencias maravillosas. Soberano Dios y Padre eterno, tú que conoces nuestras vidas, tú que conoces nuestra iglesia, tú que sabes y conoces el dolor del ser humano, me duele ver el dolor del ser humano, me duele ver la necesidad del hombre, y por más que hagamos, no alcanzamos a suplir. Tú eres la única solución. Pero como iglesia, tú nos invitas para que seamos el recurso adecuado para poder llegarle a muchas personas.
que podamos despertar, que podamos reaccionar y que podamos vivir y transmitir esta verdad. Padre, gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.